Ale, ale, ale Zaragoza, ale, ale. Del propio partido y que ha tenido totalmente controlado. Luego lo que ha decidido son las dos áreas, ¿no? Con esas penas máximas. Gracias. Sí, como bien dices, sabíamos del juego del Sabadell, en amplitud, profundo y vertical. Lo hemos intentado controlar siempre, como bien dices, hemos tenido la suerte de adelantarnos en el marcador y luego en el empate, pues eso, te entra un poco el empate, bueno, un penalti fortuito porque son manos que muchas veces se pueden evitar. Y como bien dices, pasamos en un minuto rápido de la tristeza a la posible alegría. Cumpleaños hoy de Juanjo Narváez, que era el chaval, y todo podía haber cambiado y sin embargo el portero del Sabadell ha tenido una magnífica parada y volvemos otra vez. Pero me quedo sobre todo la ambición del equipo, tanto en el tiempo que restaba de partido, tanto al final, con los cambios que hemos metido ya sobre la hora, porque eran momentos para intentar a ver si movemos un poquito, como digo, al equipo y hasta el último minuto. Y cuando entras al vestuario te das cuenta de que el propio jugador, esa ambición, estaban un poquito así tristes porque podíamos haber conseguido, como dicen, los 3 puntos. Turno para Víctor Lorente de Aragón Deporte. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. No haber sentenciado antes el partido quizá le ha dado Vidal al Sabadell, como ha visto sobre todo en la segunda parte, que es quizá un poco donde más ha bajado el rendimiento del equipo. No, es que no es fácil, porque ellos tienen la posesión, ellos te hacen las transiciones, ellos al final también hay que entender, y nosotros nos ha faltado a lo mejor esa pausa, ese primer pase bien dado, que cuando lo hemos conectado y lo hemos hecho, le hemos hecho mucho daño, pero tampoco podemos restar méritos a lo que ha hecho el Sabadell. Más que perdonar, yo creo que ha sido los aciertos. Es verdad que te vas con la sensación de que tienes bastante controlado lo que es el partido, el Sabadell no ha tenido muchas jugadas manifiestas claras de gol, pero al final, evidentemente, lo que dices, ¿no? Son momentos y por un detalle mínimo se decide el partido. Y Pablo Carreras, Radio Marca, cuando quieras. ¿Qué tal, Juan Ignacio? En directo para Radio Marca Zaragoza. Buenas noches. Yo quería preguntarle por qué cree que el equipo se ha deshinchado en esa segunda parte, en torno al minuto 55-60, a lo mejor coincidiendo con la salida de Jensik Bekeme. Han venido los peores minutos del Real Zaragoza y también los mejores del Sabadell. ¿Qué explicación le da a todo esto? No, como le comentaba el compañero, se hacen momentos, ¿no?, del partido que en esas alternativas del juego pues a lo mejor desconectas un poco el equipo, pero no creo que haya sido realmente por el cambio o algún cambio que hayamos hecho, simplemente pues bueno, en ese momento vas con el resultado favorable y al final las circunstancias son las que muchas veces hace que a lo mejor el equipo parece que se desinfle, pero yo creo que el equipo ha tenido ambición hasta el último minuto. Sí, Juan Carlos Lluvero de Radio Zaragoza. Sí, entrenador, buenas noches. Le quería preguntar, bueno, que quizá ahora mismo pues el punto sabía poco, pero probablemente una vez que acabe la jornada y pasen algunos días, quizás se le da algo más de importancia, ¿no?, al punto y al no perder, tal y como está la situación por la zona baja. Gracias. Sí, es una muy buena reflexión también. Mientras me estabas haciendo la pregunta, me venía a la cabeza Málaga y Sabadell. Yo soy muy ambicioso y queremos ganar, pero hemos sumado 4 puntos, que también, como bien dices, en la situación que nos encontramos, también hay que verla dentro de la ambición, no ser desmedidos, ser coherentes, sensatos, y sumar siempre es bueno, y en este caso mantenemos el golaveraje. Ellos nos empataron en casa, el Málaga nos ganó en casa, le hemos ganado, es decir, intentar jugar con esos cambios de golaveraje, lo que es la segunda vuelta, también importante, y lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, en el transcurso de cómo vayan sucediendo resultados, más allá de que siempre digo que los rivales ganarán, algunos perderán, pero el que tiene que realmente ganar es tú. Pero 2 salidas, 4 puntos, luego tendremos que hacer lo bueno el día del Alcorcón, aunque queda bastante semana por delante. Muy bien, muchas gracias. Sabadell y Real Zaragoza firmaron tablas en la Nova Creu Alta, un resultado que permite a ambos seguir la buena racha de resultados exhibida en las últimas jornadas. El primero en probar fortuna era Jensik Bekeme. Enviaba a saque de esquina Jan Mackay, el que sería
el protagonista de la noche. De nuevo Ikbekeme se asociaba con Juanjo Narváez, cuerpeaba de maravilla al colombiano para devolverle el esférico al nigeriano, que se encontraba con Jan Mackay. No se lo podía creer Ikbekeme. En el saque de esquina, Jair Amador, minuto 32, anotaba el 0-1 en el marcador. Cabeceaba el ex del Huesca, la salida en falso de Jan Mackay. Se ponía por delante el Zaragoza en la segunda mitad. Entró Guruceta al terreno de juego. A los pocos minutos probó este disparo que tocaba en las manos de Pep Chavarría, y después de comprobar la jugada en el VAR, Gálvez Rascón decretaba penalti. Lo ejecutaba con maestría a Loparenka Stoichkov. 1-1 en el marcador, y a la acción siguiente penalti, pero en el otro área. Derribo de Iker Undabarrena a Narváez, pero el cafetero no podía superar a un enorme Jan Mackay. Adivinaba las intenciones del colombiano. Además sacaba una sensacional mano que a la postre iba a suponer un punto para su equipo. Sabadell 1, Zaragoza 1.